Me saluda la doctora Carla Moore, hematólogo pediatra, eh, del Instituto Nacional del Niño de Salud de San Borja. Agradezco la invitación del comité organizador en este curso de Educando a los Pediatras en cuanto al manejo inicial de las leucemias agudas, ¿no? Ese es el tema que justamente el día de hoy vamos a tocar. He estado revisando eh, los ítems y las lecturas que han estado haciendo las semanas pasadas, ¿no? Sobre manejo inicial, el EVAT, detección oportuna, en el manejo de neutropenia febril, soporte transfusional, ¿no? En tema de las quimioterapias, eso nos va a ayudar mucho para poder entender esta parte inicial, ¿no? Bueno, en realidad las leucemias es la neoplasia infantil más frecuente, ¿no? En esta etapa de la vida, ¿no? A diferencia de los adultos, pues las leucemias en realidad corresponden entre el 40 y el 50% de las neoplasias en general en esta edad infantil, seguido por los linfomas y ahí por los tumores de tipo neurológico, ¿no? ¿Y en qué consiste esta leucemia? Es un cáncer, para poderlo entender bien, es un cáncer al tejido hematopoyético, un cáncer a la sangre. Las leucemias en general conforman un grupo heterogéneo de neoplasias que surgen en la transformación maligna de células hematopoyéticas, ¿no? Es decir, en las células que se forman dentro de la médula ósea, ¿no? Su característica común es el acúmulo de estas células anormales dentro de la médula ósea, pasan a la sangre y lo que nos provoca una vez que estas células empiezan a proliferar es un fallo en la médula ósea. Es decir, la médula ósea deja de producir lo que normalmente tiene que producir, que es glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. También estas células neoplásicas, conocidas como blastos, ¿no? Infiltra otros órganos, tales como el hígado, el vaso, los ganglios, por eso muchos de los niños debutan con adenopatías, infiltran meninges, líquido cefalorraquídeo, cerebro, algunas veces en el caso de las leucemias mieloides como masas, como sarcomas, pueden infiltrar testículos, ¿no? Y piel, esto se ve más común en las leucemias de tipo mieloide. La leucemia linfoblástica es la más común de todas las leucemias y corresponde al 80% de todas las leucemias agudas en este grupo de edad. Entonces, recordemos, en la edad pediátrica, la neoplasia más frecuente es la leucemia entre un 40 y 50%, casi la mitad de las neoplasias, y de este porcentaje, el 80% corresponde a leucemias linfoblásticas. La segunda neoplasia más frecuente, los linfomas, junto con los tumores de tipo neurológico, ¿no? ¿Cuál es la causa? Lo que siempre nos preguntan los padres cuando un niño viene con esta sospecha, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué le ha dado esta enfermedad? Muchas veces nos dicen si es porque no lo alimentó bien, si no le dieron cariño, si pasó algo. En realidad, siempre lo que les decimos a todos los padres, ¿no? Y también es importante que lo sepamos nosotros los médicos, es que se debe a una acumulación sucesiva de mutaciones genéticas que van a regular estas funciones básicas en las células, que son la función de reproducción, diferenciación, supervivencia y apoptosis. Entonces, al alterarse estos genes de manera sucesiva, eh, resulta en esta proliferación clonal. Además, recordemos que las células de este tejido hematopoyético y linfoide son las que más se renuevan, o sea, como están en constante renovación, entonces son las más susceptibles de sufrir estas mutaciones genéticas y epigenéticas, ¿no? Porque tienen esta el turnover, lo que le llaman, ¿no? Esta alta proliferación. La adquisición de estas mutaciones puede ocurrir en cualquiera de los tipos de las células sanguíneas o en sus precursores, ¿no? Entonces, así sabemos hoy en día que la leucemia, al igual que cualquier otro tumor, es una enfermedad multiclonal y que alberga pues, muchas mutaciones genéticas y que al momento del diagnóstico tienen, digamos, una célula que prolifera, ¿no? O que es más dominante y que también alberga otras celulitas que pueden reaparecer, mutar, ¿no? Que justamente eso nos explica por qué muchas leucemias pueden ser al inicio, pueden no responder bien a la quimioterapia, puede haber recaídas o resistencias al tratamiento, porque si en sí casi todas son iguales,
por ahí alguna que otra célula puede pues salir de esto, ¿no? Tener alguna mutación extra. Los agentes que pueden causar estas mutaciones son varios, ¿no? De tipo genético o pueden ser adquiridos o ambientales también. Vamos a ver posteriormente. Entonces, ¿cómo vamos en el Perú con respecto a las leucemias, ¿no? Más o menos, aproximadamente se diagnostican 1.800 casos cada año. Como les había mencionado, el 42,7%, es decir, entre el 40 y el 50% de los cánceres infantiles corresponde a leucemia, ¿no? De ahí el otro porcentaje está entre linfomas y tumores malignos de otros órganos sólidos, ¿no? Y casi el 8 al 10% de los niños abandonan el tratamiento. En el Perú, la supervivencia, a diferencia de otros países que normalmente pueden estar entre el 80 al 90% de supervivencia global, ¿no? En el Perú estamos entre 50 a 60% de la supervivencia global a los 5 años, ¿no? Y 400 niños fallecen a causa de cáncer anualmente. Entonces estamos más o menos a la mitad, ¿no? La leucemia linfoblástica es la más común, es el cáncer más frecuente a nosotros en la edad pediátrica y se origina en la médula ósea, ¿no? En el 2020 se produjeron 633 casos nuevos de leucemia en menores de 19 años y 318 muertes por esta enfermedad. Como les había mencionado, la sobrevida global aquí, si lo vamos a comparar con otros países, ¿no? Que nos reportan entre 80 y 90%, ¿no? En el Perú estamos con un 54, entre el 50 y el 60% de supervivencia global, ¿no? Si bien esta cifra se está incrementando aproximadamente al 80% en los casos de riesgo bajo, riesgo intermedio de leucemia, todavía existen varios factores que tenemos que superar, ¿no? ¿No? Uno de estos casos es justamente ver la recaída del paciente, ¿no? Muchos de nuestros pacientes recaen, más o menos estamos hablando entre un 15 a 20%, ¿no? Si bien lo que nos preguntan también muchos los padres y también muchos de los médicos es si puedo prevenir la leucemia, ¿no? Y lamentablemente no, como siempre lo decimos a los padres, así todos los días estén en chequeos, todos los días se les tome muestra de sangre, todos los días vayan al médico, no hay una manera de prevenir. Lo que sí es importante es la detección precoz, es decir, ante algún signo o síntoma de alarma, lo mejor es detectarlo cuanto antes, ¿no? Hacer el diagnóstico oportuno para que pueda recibir el tratamiento adecuado. Esto siempre les inculcamos a mí mucho a los padres, ¿no? No es lo mismo una vez que uno diagnostica leucemia, hay que tratarlo inmediatamente, ¿no? No pueden abandonar y venir en otro momento, ¿no? Porque definitivamente eso disminuye su supervivencia. Actualmente hay muchos avances en inmunoterapia, terapias dirigidas de las células T con receptores para poder destruir a las células leucémicas, se han mostrado muy efectivas. Sin embargo, aún existen muchas diferencias. Es decir, puede haber tratamientos muy modernos, ¿no? Pero hay mucha diferencia en la supervivencia entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos. Y estas diferencias se deben a muchas veces el acceso a los servicios de salud, ¿no? El diagnóstico muchas veces no es oportuno, desde que los padres buscan ayuda médica, ¿no? A veces también nos demoramos la parte médica en diagnosticar. Muchos de los padres abandonan el tratamiento llevándose a sus niños o no quieren recibir tratamiento. Muchos de los padres se oponen a que reciban tratamiento, ¿no? La misma toxicidad, esto produce pues las altas tasas de recaídas y refractariedad en nuestro medio, ¿no? Para recordar un poco nada más cómo es y saber de dónde vienen estas células, ¿no? Recordemos nada más que cuando estamos en la etapa embrionaria, en el saco vitelino se da la primera hematopoiesis, en la etapa fetal se da a nivel hepático y ya el nacimiento se da en los huesos, ¿no? Lo que es propiamente la médula ósea se da la hematopoiesis. En el hueso no tenemos una zona cortical, una zona medular que es muy vascularizada. Es de aquí, de esta zona medular, del hueso esponjoso que contiene la médula ósea, de donde sacamos las muestras para hacer el diagnóstico
y donde nosotros ahí podemos observar a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, ¿no? Entonces, ¿cómo se da la fisiopatología? ¿Dónde se alteran las células para que nos causen leucemia? ¿No? Nosotros tenemos una célula madre que va a tener dos troncos, dos troncos, ¿no? El tronco mieloide, la célula madre mieloide y la célula madre linfoide, ¿no? Esta linfoide, a la vez, pues, a la vez va a tener otras células, se va a ir diferenciando, ¿no? Para producirme los linfocitos B, los linfocitos T, los linfocitos natural killer, ¿no? Igual, la célula madre mieloide también se va a ir diferenciando en un mieloblasto, y el mieloblasto en sí nos va a dar las demás células, los neutrófilos, los basófilos, y de este mismo tronco también pues nos sale los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿no? Tengamos en cuenta que las mutaciones se pueden dar a cualquier nivel. Mientras más inmadura sea la célula, las mutaciones que se dan aquí comprometen más, digamos, el sistema hematopoyético y son leucemias mucho más agresivas, ¿no? Por ejemplo, las leucemias infantiles muchas veces comprometen las mutaciones se dan a nivel de la célula madre, las leucemias infantiles en los pequeños menores de 1 año, por lo cual todas las células se vienen alteradas. En los pequeños, a partir de 1 o 2 años, las mutaciones por lo general se dan en la célula madre linfoide. En el 80% de los casos, como les habíamos mencionado, es lo más frecuente. Hay un 20% que puede darse en la célula, en una célula madre mieloide, lo que correspondería a la leucemia mieloide aguda, ¿no? El 80% son leucemias linfoblásticas agudas en niños y el 20% leucemias mieloides. No, no es lo más frecuente, son raros los casos de leucemia mieloide. Entonces, ¿en qué consisten esas mutaciones teniendo un huésped? Es a nivel genético, ¿no? Hay lesiones genéticas amplias, ¿no? Por ejemplo, las mutaciones en el RUNX, que da la leucemia linfoblástica aguda, en el BCR-ABL para leucemias mieloides agudas, crónicas, ¿no? El rearreglo en este gen también nos da las leucemias infantiles que se dan en los menores de 1 año. Por lo general, estas mutaciones son intrauterinas, ¿no? Y hay otras mutaciones que ya se dan a nivel de los linfocitos mucho más maduros, que se dan durante el ciclo celular cuando se van transcribiendo, ¿no? También son otras mutaciones, ¿no? Que nos pueden dar grados de resistencia a la quimioterapia, que nos dan mutaciones también de alto riesgo, ¿no? Las mutaciones del KRAS, del NRAS, por ejemplo, son mutaciones muy, muy agresivas, ¿no? Que hace que las leucemias pues sean de alto riesgo, resistentes a quimioterapia, son refractarias, ¿no? Entonces, cualquiera de estas mutaciones, la primera mutación y luego las mutaciones secundarias se pueden dar en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida y provocarnos la leucemia. Entonces, los factores de riesgo tanto para la leucemia linfoblástica como para la mieloide, incluyen un factor de riesgo la parte genética, condiciones genéticas como síndrome de Down, síndrome de Li-Fraumeni, neurofibromatosis, síndrome de Bloom, anemia de Fanconi, se consideran como enfermedades genéticas que con alta predisposición a tener leucemia con estos pequeños. Otros factores de riesgo que han sido aceptados pueden ser, ¿no? Y que pueden causar mutaciones a nivel tanto genéticas como después, ya también epigenéticas, ¿no? Exposiciones prenatales a los rayos X, tener mucho cuidado con las embarazadas, ¿no? Radiación de altas dosis de tratamiento o de quimioterapia previa en niños que han tenido otras enfermedades, como por ejemplo tumor de Wilms, ¿no? En donde los niños son sometidos a quimioterapia o radioterapia, es decir, otros tumores que los niños hayan tenido y de manera secundaria al tratamiento puedan desarrollar leucemia. Un hermano de un niño con leucemia tiene un riesgo ligeramente elevado también de leucemia, ¿no? También en caso aumenta si es que ha sido un gemelo. Los hermanos que son hermanos gemelos y su gemelito ha tenido leucemia, el riesgo aumenta de 2 a 4 veces, ¿no? Y si son gemelos idénticos de gemelos idénticos y el paciente ha tenido leucemia, tiene más posibilidades también de hacer leucemia, ¿no? Especialmente reportado en el primer año de vida.
Entonces, estos son los factores que nos pueden dar leucemia, que son los factores aceptados. No significa, muchas veces, tenemos muchos pacientes que no han tenido ninguno de estos factores y sin embargo así han desarrollado leucemia, ¿no? Que es mucho de los pacientes que tenemos aquí, ¿no? Entonces, recordemos que el síndrome de Down, sí, es un factor de riesgo significativo para las leucemias en la niñez, ¿no? Cerca del 2 al 3% de los niños con síndrome de Down van a recibir un diagnóstico de leucemia, comparado con el 0,05 de los niños que no tienen síndrome de Down. El riesgo acumulado de leucemia mieloide en niños con síndrome de Down es mayor cuando son más pequeños, a los 4 o 5 años, mientras que para la leucemia linfoblástica es similar con los otros niños que no tienen síndrome de Down. Entonces recordemos cuál es el riesgo para desarrollar leucemia, que es lo que siempre nos preguntan. Entonces siempre recordemos que hay un tema genético, ¿no? Son mutaciones genéticas que no son heredadas, son mutaciones genéticas que se dan por la alta renovación que tienen estas células. Se dan a nivel genético y se dan a nivel epigenético, ¿no? Daños a nivel en el mismo DNA, daños a nivel en las epigenéticos, alterando la señalización, los ciclos celulares, la diferenciación, ¿no? Entonces, eso es importante que lo sepamos para poder explicar a los padres también. ¿Cuáles son las características clínicas de la leucemia? Realmente con la leucemia los síntomas no son específicos, no siempre van a ser los síntomas claros que nosotros queremos encontrar en los libros. Muchas veces hay síntomas muy comunes a infecciones y nos podemos confundir. Puede haber anemia, sangrado, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, ¿no? No, el diagnóstico puede ser difícil y es cierto, y eso contribuye a que podemos demorar porque muchas veces estos problemas, tanto la anemia como el sangrado o los ganglios, pueden pasar como problemas desapercibidos, como alguna infección, ¿no? Entonces, a veces son muy inespecíficos. No hay nada que me diga que esto es leucemia, pero sí tener los síntomas de alarma hace que el padre, enseñar a los padres que acudan a un médico para que pueda hacerles el seguimiento y poder, en caso de ser algún tipo de neoplasia, sea diagnosticado a tiempo. La leucemia, ¿no? Se puede diagnosticar con un simple examen de sangre, en un hemograma. Si nosotros tenemos la sospecha de un niño con anemias, con sangrados, le tocó adenopatías, visceromegalias, es nuestra responsabilidad pedirle un hemograma completo, ¿no? Si el niño tiene anemia, no pidamos solo hemoglobina hematocrit, pidamos hemograma completo. La supervivencia global ha ido aumentando a medida que también los años han ido aumentando, ¿no? Recordemos en los años 60 la supervivencia era menos del 5% y actualmente en los países del primer mundo están entre el 85 al 90% de supervivencia con las leucemias. Entonces la leucemia sí se puede curar, ¿no? Es importante el diagnóstico oportuno, ¿no? ¿Cuáles son los tips que tenemos que tener especialmente para los que no son especialistas, para el médico general, el médico que está haciendo su serum, el médico en el internado, para cualquier personal de salud que tenga a su cargo algún niño, ¿no? Es decir, incluirlo siempre, pensarlo siempre cuando el niño presenta dolor de huesitos, cuando presenta sudoración, sangrados, ¿no? Fiebre, todo eso tenemos que pensar. Puede ser algo sencillo, pero tenemos que considerarlo dentro de nuestro diagnóstico diferencial, ¿no? Siempre considerar si tenemos alguna sospecha, hacer un examen completo de sangre, ¿no? En algún niño que no expliquemos por qué persiste con fiebre, con palidez, con sudoración, con adenopatía, siempre hacerle su hemograma completo, ¿no? No todos los niños con leucemia van a presentar los síntomas obvios. No es que todas las leucemias me van a venir con sangrado, con infección, con anemia, pero nosotros sí tenemos que sospechar, ¿no? Eh, el hecho de que no encuentre hepatoesplenomegalia o adenopatías no es una regla que me excluya las leucemias. Muchas de las leucemias, especialmente las mieloides, pueden no tener adenopatías ni visceromegalia, ¿no? Entonces siempre es importante por lo menos pensarlo, ¿no? O sea, pensar que existe este diagnóstico.
¿no? Y acá tenemos un niño, cómo podemos encontrarlo cuando viene, ¿no? El pequeño puede venir con fiebre, pérdida de peso, anemia, fatiga, disnea, adenopatías, dolor abdominal, balonamiento, ¿no? Es por la visceromegalia, ¿no? Esto es importante también. Siempre puede haber dolor óseo, ¿no? Especialmente en las caderitas, ¿no? Siempre revisar el tema de los testículos, que también infiltra. Viene con moretones, equimosis, ¿no? Y la dificultad respiratoria, porque puede haber masa mediastinal y esto causar dificultad, ¿no? Puede provocar incluso tos, ¿no? Desaturación, infiltración a nivel de las encías, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes sistémicos? Fatiga, náuseas, fiebre, por el tema de efecto de la liberación de citoquinas, por la infiltración de la médula ósea, anemia, ¿no? ¿Qué me causa la anemia? Palpitaciones, palidez, decaimiento. La neutropenia me causa fiebre, los niños pueden venir con infecciones generalizadas, infecciones recurrentes, infecciones de tipo atípica, perianales, cándida, oral. En el caso de la trombocitopenia me causa epíxasis, sangrado, petequias. La infiltración a nivel del retículo endotelial, del sistema retículo endotelial, hepatoesplenomegalia, ¿no? Y las infiltraciones a otros órganos, eh, nos puede ocasionar, por ejemplo, ¿no? Dolores de cabeza, vómitos cuando hay infiltración de meninges, hay compromiso de pares craneales, convulsiones, ¿no? La misma leucostasis nos puede causar pues, dolores de cabeza, falla cardíaca, ¿no? Entonces siempre tener presente que los síntomas son muy generales, ¿no? Y son sistémicos. Las principales complicaciones, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que tiene un pequeño cuando debuta con leucemia, ¿no? Por la neutropenia viene con infecciones severas por gran negativos, pueden venir en shock séptico. Muchas veces hemos tenido pacientes con shock séptico que han tenido que ir a la UCI, utilizar inotrópicos, con coagulación intravascular diseminada, ¿no? No es que todos los casos de leucemia vengan así, pero pueden llegar así, ¿no? Por la neutropenia funcional o neutropenia severa que pueden tener. Por la trombocitopenia, el recuento de plaquetas bajo, pueden venir con sangrado, hemorragia pulmonar, gastrointestinal, intracraneal, entonces también pueden venir pues con trastorno del sensorio. Hay trastorno electrolítico por la lisis. Estas células, al estar proliferando, se van destruyendo y pueden provocar también ¿no? Hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, secundario a la lisis, provocar insuficiencia renal aguda que incluso han llegado a requerir hemodiálisis, ¿no? La infiltración puede provocar masa mediastinal y provocarnos un síndrome de vena cava, y esto provocar pues que el pequeño también tenga dificultad respiratoria, una insuficiencia respiratoria que pueda requerir ventilador mecánico, ¿no? La leucostasis, ¿no? Por la alta viscosidad, cuando hay demasiada cantidad de leucocitos. Típicamente lo vemos con más de 100.000. Hemos tenido pacientes que han venido con 300.000, 500.000 leucocitos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando un niño nos viene a la emergencia con estas características, ¿no? Si nos viene con fatiga, cansancio, nos viene con una neutropenia febril, ¿no? Muchas veces pedimos nosotros nuestros exámenes auxiliares, ¿no? Tenemos un caso de una radiografía de una niña de 2 años que vino también con anemia y trombocitopenia, ¿no? Y vino con dificultad respiratoria. Se le hizo la radiografía, es importante solicitarla y se vio un gran ensanchamiento mediastinal. También tenemos una niña de 14 años que vino con leucocitosis, ¿no? Lisis tumoral y también cuando se le hizo los exámenes por la gran visceromegalia, tiene una infiltración masiva de los riñones. Tenemos en leucemias infantiles una pequeña de dos meses que vino con infiltración cutánea, ¿no? Una tumoración acá en su cabecita. Entonces, cuando sospechamos de un pequeño, si nosotros ya tenemos la sospecha clínica de una leucemia, por lo que ya hemos conversado, ¿no? Fatiga, cansancio, anemia, palidez, equimosis, ¿no?
hepatoesplenomegalia, adenopatías, tenemos que solicitar nuestros exámenes de sangre, un hemograma completo, un perfil de coagulación completo que nos incluya fibrinógeno, perfil renal, hepático, perfil de lisis tumoral que incluye electrolitos, calcio, fósforo, ácido úrico, DHL, ¿no? Para ver algún tipo de corrección hidroelectrolítica, ver si los niños necesitan también, pueden necesitar hemodiálisis cuando llegan muy comprometidos, ¿no? Ya luego hacemos los estudios de diagnóstico, el aspirado de médula ósea, la biopsia de hueso y los estudios que tomamos, los estudios que se realizan una vez hecho el aspirado en las muestras, la citometría de flujo, la genética, estudios moleculares, paneles genéticos, ¿no? Muchas veces la médula ósea, y esto también hay que explicarle a los padres, cuando la enfermedad pues está muy activa, hay una gran proliferación, la médula ósea se llena de células y esto hace que la médula ósea sea mucho más compacta. Al ser más compacta, y la muestra no es una muestra seca cuando logramos de aspirar, ¿no? Pero eso no significa que esté mal hecho el procedimiento, sino que la cantidad de células pues hace que la médula ósea se vuelva mucho más compacta, ¿no? En estos casos nos ayuda mucho la biopsia de hueso o también en unos días, una vez que hidratamos bien al paciente, también puede ayudar a que la muestra sea mucho más diluida. ¿Cómo se hace el aspirado de médula ósea? El aspirado de médula ósea, nosotros por la edad del paciente, lo hacemos a nivel de la espina ilíaca, por lo general en los niños a partir del año para adelante, se hace en la espina ilíaca posterior, puede ser derecha o izquierda. En los más pequeñitos, en los menores de 1 año, lo hacemos en la tibia, ¿no? Justamente aquí es la posición que nosotros realizamos el aspirado, le hacemos en esta esquina, en la espina ilíaca, póstero superior, ¿no? Puede ser izquierdo, derecha, ¿no? Ingresamos nosotros nuestra aguja, ¿no? La primera aguja, puede ser, bueno, a veces primero hacemos la biopsia, ingresamos primero para la aguja de biopsia y tomamos una pequeña porción acá del hueso, recordemos del hueso esponjoso, ¿no? No del hueso compacto, del hueso cortical, ¿no? Recordemos que cuando entramos con la aguja vamos a pasar por la piel, tejido celular subcutáneo, la grasa, ¿no? Pasamos por el hueso cortical y tenemos que llevar aquí al hueso esponjoso, ¿no? Nosotros lo hacemos como son niños pequeños, entran con anestesia general. También se puede utilizar anestesia local. Por lo general en los adultos lo hacen con anestesia local nada más. Luego, en la misma área, pero en otro punto, tomamos la muestra de la médula ósea con la aguja de aspirado. Uno es para tomar una pequeña cantidad de hueso y la otra para tomar la muestra de la médula ósea. También atravesamos todos los planos y llegamos a hueso esponjoso. Y de ser posible, también hacemos la punción lumbar diagnóstica. Es decir, si el niño está en condiciones, muchas veces el niño pues está con la infección, está con el sangrado, todavía está descompensado, entonces a veces no lo hacemos en el primer momento, pero ya dejamos unos días una vez más estable, ¿no? ¿Por qué? Porque la enfermedad también compromete el sistema nervioso central, infiltrando meninges, líquido cefalorraquídeo, cerebro, ¿no? Entonces tenemos que descartar. Se hace la punción lumbar, ¿no? Como ya también saben hacerlo ustedes, como cualquier punción lumbar, se ingresa, ¿no? En el espacio aquí intervertebral, por acá, y se ingresa para tomar muestra de este líquido cefalorraquídeo, ¿no? También se hace en esa misma posición, ¿no? Hacemos la punción lumbar y también hacemos el aspirado de ser posible al diagnóstico, ¿no? Si no se puede, lo hacemos en diferentes momentos. ¿Para qué? Para nosotros saber si esta muestra contiene o no blastos, ¿no? ¿No? ¿Por qué es importante? Porque es parte del diagnóstico, ¿no? Si no tiene blastos, es un CNC número 1. CNC número 2, si tiene blastos, ¿no? A veces nos sale traumática, ¿no?
A veces nos sale, no hay sangrado, pero hay blastos, ¿no? Y CNS3 es que definitivamente encontramos blastos en el líquido cefalorraquídeo. También puede ser que no haya blastos, pero sí tenemos clínica, parálisis facial, algún compromiso de algún par craneal, compromiso, siempre hacemos un fondo de ojo para ver si hay compromiso de papila, ¿no? Entonces siempre es importante igual ver otra clínica neurológica. Una vez que tomamos las muestras, lo más rápido que podemos obtener nosotros es en la morfología. Es decir, tomamos las muestras, hacemos una lámina de esa sangre que hemos tomado, ¿no? Y la miramos al microscopio, ¿no? Y esto de manera inicial y de manera rápida nos puede decir qué tipo de leucemia en la que estamos presentes, ¿no? Con qué niño estamos, con qué tipo de leucemia, por lo menos de manera morfológica, saber si es una leucemia linfoblástica, si es una leucemia mieloide, ¿no? ¿No? Para nosotros hacer el diagnóstico, ¿no? En la médula ósea, la OMS nos decía antes que tenía que haber más del 20% de blasts, ¿no? Pero ahora basta con un 5%, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera cualitativa de saber qué porcentaje está infiltrado, ¿no? Si tiene 5%, igual es leucemia, ¿no? Linfoblástica, ¿no? Solo que es una M1, ¿no? Si tiene entre el 5 al 25, es una M2. Si tiene más del 25%, es una M3. La mayoría de los pacientes con leucemia debutan con más del 20 a 25%. Pero si no encontramos esa cantidad, igual es leucemia, ¿no? Porque ya tenemos las células blásticas ahí presentes, ¿no? La clasificación morfológica fue hecha en los inicios, ¿no? Actualmente ya con la citometría de flujo, el estudio genético, ¿no? Definitivamente tenemos un diagnóstico mucho más específico, mucho más detallado, ¿no? De las leucemias. Acá tenemos, ya han llevado su clase de morfología, la leucemia linfoblástica tipo 1, tipo 2 por morfología, mucho más grandes, ¿no? Tipo 3, ¿no? Con vacuolas. Entonces ya nos permitía, sin tener ahora los métodos, antes se podía saber qué tipo de leucemia estábamos, ante qué tipo de leucemia estábamos, ¿no? Actualmente con la citometría de flujo ha hecho que podamos definir exactamente la estirpe, ¿no? Del blast de esta célula, ¿no? La citometría de flujo es un método en donde nos distingue a la célula, ¿no? Puede detallarse una célula por el número, la cantidad y el tipo de receptores que pueda tener. Entonces, con eso ya nosotros podemos decidir, ¿no? Definir el tipo de leucemia, el estadio en el que se encuentra, ¿no? La mayoría de leucemias, ¿no? Por lo general son de estadio LLAB común, tienen un marcador CD10 positivo, ¿no? De ahí el siguiente porcentaje son las LLA Pro B, que se dan por lo general en los infantes, en los menores de un año, es más común en los infantes y es asociado a una mutación genética del muy mal pronóstico. El PreB también tiene otros marcadores presentes, ¿no? Estos pacientes no tienen otras mutaciones genéticas, ¿no? Que pueden tener un mayor compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Entonces ya nos va indicando el tipo de leucemia que es, si es linfoblástica, mieloide, ¿no? ¿Qué estadio es? B común, PreB, ProB. Ya tenemos un diagnóstico mucho más específico, ¿no? Ahora, muchas veces los pequeños, cuando llegan a la emergencia, ya ustedes también habrán visto, a veces no es posible hacerles un aspirado de manera inicial. ¿Qué es lo ideal? Es lo ideal. Lo estándar, lo recomendado, es el gol estándar, hacer el aspirado más biopsia de hueso al diagnóstico, ¿no? Lamentablemente a veces la condición del niño o no lo permite, el niño llega muy delicado, está con un ventilador mecánico, puede estar en hemodiálisis, ¿no? Por la gran carga tumoral. Y hemos hecho en muchas ocasiones al paciente se le ha hecho solo los estudios por sangre periférica.
Y la misma pregunta nos hacemos, ¿tendrá tanta validez hacerlo en sangre como en la médula ósea? ¿No? Entonces, hay aquí un estudio, ¿no? Que nos compara, ¿no? Qué tan fiables son los exámenes de citometría de flujo en la sangre periférica, ¿no? Entonces, la sensibilidad en sangre periférica para las leucemias, ¿no? En las linfoblásticas B están en un 99% con una especificidad del 100%. Para las leucemias linfoblásticas T, una sensibilidad del 98% con una especificidad del 98%. Para las mieloides, una sensibilidad del 100% con una especificidad del 99%. Para las ambiguas, ¿no? Digamos las de bifenotípico, las que tienen dos líneas, baja ya la sensibilidad, 75%, ¿no? Y en una especificidad 99,7%. Entonces, como conclusión, se llegó que con la sangre periférica se llega, ¿no? La mayoría de los casos, ¿no? Con un 98% de sensibilidad y especificidad, ¿no? Para hacer el diagnóstico de leucemias linfoblásticas, ¿no? Hay raras excepciones que sí es importante tenerlas en cuenta. Por ejemplo, en el caso de los linfomas linfoblásticos, ¿no? En donde hay otro componente de células linfoides, en las bifenotípicas, en las leucemias mieloides megacariocíticas, ¿no? En este caso, sí es importante, sí o sí tenemos que hacerle al paciente, si nos lo permite el estado crítico del paciente, si no es muy crítico, hacerle un aspirado, ¿no? Dado que ya empieza a disminuir la sensibilidad. Entonces, sí, idealmente, si se puede, se hace en médula ósea y se hace la biopsia de hueso, los estudios en médula ósea. Si no nos permite y excepcionalmente, confiemos en los resultados de sangre periférica. Luego también complementamos con estudios de cariotipo, estudios moleculares, paneles genéticos, ¿no? En donde podemos encontrar, ¿no? Las translocaciones en la parte genética de muchos genes, ¿no? Translocación del 1,14, del 11,14, ¿no? La inversión del 7, translocación 9,22 del cromosoma Filadelfia. En sí, podemos encontrar a nivel de estudios moleculares genes de fusión, como el BCR-ABL, para las leucemias linfoblásticas o mieloides, Filadelfia positivo, ¿no? Entonces es importante muchas veces hacer los estudios genéticos. Con el panel NGS, pues se ha logrado encontrar muchísimas más mutaciones que por la genética y la biología molecular. Con el panel NGS se han logrado encontrar no las mutaciones no solo en los genes, sino las epigenéticas, esas que se dan dentro de los genes, que se dan a otro nivel, ¿no? Eh, También, gracias a estos estudios del panel genético, se ha podido demostrar, ¿no? Que tanto los niños hispánicos y de Latinoamérica tienen una baja prevalencia de un gen de fusión que es favorable. Muchos de los niños en Estados Unidos o en Europa tienen estas mutaciones que son favorables, pero acá los niños hispanos y de Latinoamérica tenemos menos porcentajes. Se ha hecho ya un paneo genético al respecto, ¿no? Y nosotros tenemos baja prevalencia de las mutaciones favorables. Y todo lo contrario, tenemos alta prevalencia de las mutaciones que no son favorables, ¿no? Comparándonos con estudios poblacionales a nivel de Latinoamérica, tenemos alta frecuencia del Icarus, del CRLF2, ¿no? Y esto se ha visto en estudios genéticos del panel NGS, ¿no? Y estos son mutaciones de alto riesgo, que hacen que el pronóstico sea peor porque hace que es más frecuente las recaídas o que sean refractarios, ¿no? Eh, es parte de nuestro estudio genético poblacional. Entonces, una vez que tenemos diagnosticado ya al pequeño, ya se le tomaron todas las muestras, ya se hizo la primera etapa, manejo de la neutropenia febril, lisis tumoral, todo eso se está manejando. Nosotros estratificamos el riesgo del paciente, tanto las leucemias linfoblásticas como las mieloides, tenemos que estratificarlas porque hay un tratamiento adaptado a este riesgo, ¿no?
En las leucemias linfoblásticas tenemos el riesgo estándar, riesgo intermedio y alto riesgo, que va a depender mucho cómo empieza el paciente y cómo va sus controles a lo largo del tratamiento y cómo termina. Cualquiera sea el riesgo de los pacientes van a recibir un tratamiento de inducción. Una vez que remitan, pasan a consolidación, se intensifican y los niños que son candidatos a trasplante pasan a trasplante, ¿no? Durante las primeras consolidaciones, ¿no? Si no van a trasplante, los niños pasan a un tratamiento de mantenimiento, ¿no? Muy parecidos con los infantes. Lamentablemente con los infantes casi todos los pequeños son de alto riesgo, ¿no? Ellos tienen una estratificación especial, pero por la mutación genética que tienen, muchos de ellos son resistentes a quimioterapia y van a requerir el trasplante. Con las leucemias mieloides también tenemos una estratificación, ¿no? No tenemos un riesgo intermedio con estándar que funcionan como uno, un alto riesgo y los de muy alto riesgo. Al igual que en las leucemias linfoblásticas, van a recibir un tratamiento de inducción. Esperamos que remita para pasar al tratamiento de consolidación, ¿no? Y parte de la intensificación. Pacientes que son tributarios a trasplante, que en el caso de las leucemias mieloides, por lo general la mayoría va a trasplante porque es una leucemia muy agresiva, durante las primeras consolidaciones pasa a trasplante. Niños que no sean candidatos, sea el motivo que sean, ¿no? A veces no son las condiciones clínicas o no tienen algún hermano o algún donante disponible, ¿no? Continuarán tratamiento de mantenimiento. Entonces, la estratificación del riesgo nos sirve. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, cuando un niño empieza la enfermedad, sabemos qué niños vamos a poder recuperar, qué niños lamentablemente desde el inicio van a ser incurables, porque recordemos que hay mutaciones genéticas que hacen que los niños sean refractarios y que no sean sensibles al tratamiento, ¿no? Y hay un grupo de estos niños que a pesar de que pueden recuperar este porcentaje, hay un porcentaje que puede recaer, como habíamos conversado, entre un 15 al 20% de los niños pueden recaer, ¿no? Por otras mutaciones que se van adicionando en el transcurso de la enfermedad. Por eso es muy importante en el tema del abandono al tratamiento, ¿no? Muchos padres vienen, reciben su tratamiento, se van después de la primera etapa porque el niño está bien, no salió negativo y piensan que ya se curó. Pero lo que no saben es que la leucemia pues va adquiriendo nuevas mutaciones, ¿no? A nivel del tiempo van adquiriendo mutaciones de tipos secundarios, ¿no? Y eso hace que haya más porcentaje de recaída y refractividad, ¿no? Entonces eso también hay que explicarle a los padres, que hay que ser continuos en el tratamiento. ¿Cómo damos el tratamiento? Ya les explicamos, ya después van a tener ustedes unas clases específicas de leucemia linfoblástica y de leucemia mieloide, ¿no? En donde van a ver cómo se da cada esquema de quimioterapia, todo, ¿no? Ahora, el tratamiento nosotros, por lo general, lo hacemos, hay dos tipos de catéteres que son de larga permanencia, ¿no? El catéter Hickman, ¿no? Que es de permanencia intermedia, digámoslo así, y el POR, que es de mucho más larga, puede durar 3, 4 años, ¿no? Que se pone a nivel subcutáneo, ¿no? En el pequeño, aquí, entre el pectoral, ¿no? Acá está la grasita, ¿no? Y la piel, y por aquí se pone el catéter. Ese catéter les dura muchos años, pero evidentemente si el niño debuta más chiquitito, más pequeño, ¿no? Va a cambiar porque va a necesitar nuevos catéteres a medida que va creciendo. Y en la primera etapa crecen mucho más rápido, el crecimiento es mayor. Entonces pueden necesitar algún cambio, el catéter les puede quedar pequeño, ¿no? O puede movilizarse por el crecimiento. Y nosotros utilizamos estos catéteres de larga permanencia, ¿no? Para sus quimioterapias consecutivas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos para el manejo y el tratamiento del paciente? El manejo inicial y el tratamiento uno es una rápida referencia a un centro especializado. Nosotros desde el primer nivel de atención podemos ir manejando con la hidratación, las medidas antilisis, ¿no? Como el alopurinol, una hidratación adecuada a 3 litros por metro cuadrado,
buen control de la diuresis, manejo antibiótico, toma de hemocultivos, todo eso, ¿no? Para poder dar todo el soporte inicial, que lo podemos dar ante la sospecha solamente. De ahí el niño tiene que ser referido a un centro de mayor complejidad para que pueda continuar su tratamiento, ¿no? Es importante eso, educar a las familias, ¿no? Recordemos que el manejo de las complicaciones es importantísimo, especialmente durante las primeras semanas. Es de vital importancia, ¿no? Durante la admisión es importante, ni bien llegue el pequeño a la emergencia, hacerle sus exámenes completos, hemograma, electrolitos, función hepática, coagulación, radiografía para ver que no haya masa mediastinal, ¿no? Ver si no hay otras complicaciones que comprometan su vida, ¿no? Tales como el tema de la vía aérea y todo eso, ¿no? Y la rápida institución de medidas de soporte. Es decir, no es necesario que sea un especialista para poder abordar a un paciente aquí en la emergencia de pediatría, en la emergencia de sus centros, ¿no? La instauración de los sistemas de manejo de soporte son inmediatos. Fluidos intravenosos, soporte transfusional, antibióticos de amplio espectro, recordemos hay que cubrir gran negativos, gran positivos, ¿no? Corrección de electrolitos, ¿no? Hiperuricemia, fosfatemia, ver el compromiso renal. Entonces, esto debe ser rápidamente instaurado, sin la necesidad de estar con el digamos, oncólogo, hematólogo pediátrico, no. Lo tiene que hacer el médico general, el médico de la emergencia, el médico pediatra, de manera rápida. Una vez que el paciente esté estable, una vez que ya se le ha hecho todo recién, si el paciente está en condiciones, no le hacemos su aspirado, ¿no? ¿No? Que ya habíamos conversado, ¿no? Hacia el aspirado diagnóstico para poder, ¿no? Estratificar la leucemia, porque de inicio nosotros ya podemos saber cuál es el riesgo y poder darle su tratamiento de acuerdo al riesgo, ¿no? El tratamiento definitivo, ¿no? Ya se tiene que tener, ¿no? Ya nosotros desde el inicio prácticamente ya sabemos cómo va a ser su manejo. Si es un paciente de alto riesgo, ¿no? Ya sabemos que va a recibir un tratamiento largo, si es de un riesgo estándar o intermedio, y que va a necesitar un trasplante en el caso de los altos riesgos, ¿no? Para las leucemias mieloides, que es mucho más corto, porque por lo general la mayoría va a trasplante, ¿no? El tratamiento es mucho, mucho más corto, ¿no? Porque, como les digo, la mayoría va a trasplante. Los pacientes para trasplante es reservado especialmente para los pacientes de alto riesgo. En las leucemias linfoblásticas, los pacientes de alto riesgo van a trasplante. Los de riesgo bajo y riesgo intermedio continúan con quimioterapia. Y los niños con leucemia mieloide, por lo general, la mayoría debuta de alto riesgo o muy alto riesgo. Casi no tenemos niños de riesgo intermedio o riesgo estándar, ¿no? Todos son de alto o muy alto riesgo, de recaída. Manejo, ¿no? De los efectos adversos también durante el tratamiento. Ya cuando el pequeño esté recibiendo tratamiento, llega a la emergencia, ¿no? Se maneja especialmente la neutropenia febril, en caso de trombosis o alguna otra complicación. El aspecto psicosocial, ¿no? Del niño y la familia es importantísimo para disminuir las recaídas y la refractariedad, porque muchas veces se da, como les dije, por el tema genético, que también puede darse por un abandono al tratamiento, ¿no? El abandono, el dejar el tratamiento, predispone a estas sucesivas mutaciones. El manejo a largo plazo también de los pequeños ya que están con un tratamiento definido, ¿no? Cuando llegan con problemas endocrinológicos, cardíacos, por las mismas toxicidades de la quimioterapia. Entonces, el tratamiento ha avanzado muchísimo, la supervivencia, por lo cual también, ¿no? Ya damos quimioterapia, ya damos terapias dirigidas, en el caso de alteraciones moleculares, inmunoterapia, hay células T genéticamente manipuladas para que puedan destruir a las células leucémicas, ¿no? El trasplante en caso de los niños de alto riesgo, ¿no? Que tenemos trasplante con el hermano, con el padre, con la madre, con algún donante que no sea ningún pariente de emparentado, ¿no? Importante como parte del tratamiento, las leucemias, ¿no? Y la profilaxis, en caso tenga compromiso del sistema nervioso, tratamiento. Si no, igual hay que protegerlo.
El tratamiento, bueno, ya van a explicarles el tratamiento de la quimioterapia en la leucemia linfoblástica y en las leucemias mieloides, pero aquí nosotros vamos a ver que pues todo ha ido avanzando, ¿no? Ya hay terapias dirigidas contra los pacientes que se acuerdan que había un gen que podía estar mutado el BCR, ahora hay terapias dirigidas que van para poder destruir, ¿no? Y eliminar este gen de fusión y la proteína que produce, ¿no? Tenemos el imatinib, un tratamiento dirigido, ¿no? Para este tipo de leucemia, son pastillitas que se dan junto con la quimioterapia. En el caso de los refractarios o recaídos, también cuando el pequeño pues tiene una predisposición genética, no, se altera todo esto y tenemos el diagnóstico de leucemia linfoblástica, ¿no? Una vez que en el diagnóstico le damos tratamiento, pero hay células que se pueden ir seleccionando porque tienen algunas mutaciones específicas de mal pronóstico, como las del NRAS y el KRAS, y esto hace que, y hay otras mutaciones epigenéticas que interfieren en la reparación celular, hace que haya células que se escapen al tratamiento o haya células que nuevamente nazcan y hagan que persista la leucemia, ¿no? Esos son los casos de las recaídas o refractarias. Para estos casos de recaídas y refractarias, no todo está perdido. Actualmente hay más tratamientos como la inmunoterapia que nos ayuda para justamente este caso de estos niños que ya la quimioterapia no les ha podido ayudar, ¿no? Tenemos el caso de la inmunoterapia, como el blinatumomab, que lo estamos usando en casos de niños con persistencia de enfermedad mínima residual que persiste a pesar de la quimioterapia y que sabemos que con quimioterapia no van a poder eliminar la enfermedad. Podemos darles este medicamento que hace que la célula T pueda reconocer a la célula leucémica y proliferen estas células T para poder destruir a estas células leucémicas, ¿no? Entonces ya cada vez va avanzando e incluso para estos casos refractarios también están los CAR-T-cell, que son las células T manipuladas, que por medio de un virus ingresan a la célula, las manipulan a estas células T. ¿Para qué? Para que puedan pues tener algunos receptores nuevos que no tenían, pero que los tengan, para que puedan eliminar a estas células malas, ¿no? Entonces ya incluso se está manipulando genéticamente vía con algunos virus a las células para que puedan matar o eliminar a las células leucémicas, ¿no? Todo esto previo, obviamente, a un manejo de un trasplante. Para estos niños recaídos y refractarios es importante, de todas maneras, que vayan a trasplante, ¿no? Muy bien, eso sería todo. Si hay alguna pregunta.